Bueno, bienvenidos una vez más a el maravilloso mundo de la filosofía. Bien, estábamos viendo en este tema el origen y la legitimidad del Estado moderno, tal como se entiende en la modernidad. Y si en el punto anterior estábamos viendo cómo se produce el paso de la política antigua a la política moderna, es decir, cómo el derrumbamiento del ideal de vida buena griego y por tanto el ideal de comunidad griego da paso al Estado moderno, vamos a ver cómo intentan solucionar el problema de este origen y legitimidad del Estado diferentes autores, entre ellos pues Hobbes, Locke y Rousseau. Bueno, aquí tenéis los vídeos y los audios que iremos colgando y por supuesto tenéis aquí los apuntes del tema de política para que los descarguéis. Así es que ya sin más vamos a pasar a la página 198 de vuestro libro donde se abordan las primeras teorías sobre el origen y la legitimidad del Estado moderno. Bien, como decíamos, las guerras de religión provocaron que se derrumbase ese ideal de comunidad que había antiguamente en Grecia, de manera que el individuo griego no se cuestiona cuál es el origen del Estado, sino que el individuo griego es social por naturaleza, nace ya dentro de una sociedad, nace ya dentro de una comunidad y esta comunidad está por encima del propio individuo. Sin embargo, con las guerras de religión se introduce en política el individualismo. Y si el individuo ya no nace en una sociedad, no nace en una comunidad, sino que la sociedad o el Estado es la unión de diferentes individuos, surgen diversos problemas, como son, en primer lugar, cómo es este individuo antes de vivir en el Estado, cómo es este individuo en lo que llamaremos el estado de naturaleza. Bien, aparecen las primeras teorías en la modernidad, que son las teorías contractualistas. De hecho, aquí tenéis en el punto 4 el contractualismo. Vamos a empezar a leer y os iré explicando. De alguna manera os iré facilitando la lectura. Como veis, he subrayado lo más importante. Lo que se pretende en las clases, ya sabéis, es que poco a poco esta tarea la vayáis haciendo vosotros, porque realmente es una tarea mecánica y en clase nos dediquemos pues a responder preguntas o responder las diferentes dudas que os surjan. Bien, durante los siglos XVI, XVII y XVIII, lo que se va a llamar el Renacimiento, se produce una paulatina separación y distinción de lo político, del espacio político, de otras esferas a las que estaba unido hasta ahora, como eran la moral y la religiosa. Como os digo, con las guerras de religión surgen los católicos y los protestantes, se hunde el ideal de comunidad, un ideal de vida buena compartido. Por lo tanto, el Estado ya no se tendrá que dedicar a establecer un ideal de vida bueno para todos, ¿no? Sino que la moral y la religión ya formará parte de la esfera particular de cada uno. Digamos que en el surgimiento de la política moderna, esta introducción del individualismo hace que aparezca la libertad del individuo, y la libertad del individuo que aparece en primer término como una libertad moral y religiosa. Por lo tanto, el primer punto de la política moderna es que hay una separación de lo político, lo político se separa de lo moral y lo religioso, que como veis hasta ese entonces estaba muy presente en el entramado social. Este alejamiento, en cierta medida, iniciado en el Renacimiento, se concretó en la denominada teoría del contrato social. Es decir, si los individuos en la modernidad se unen de alguna manera para formar el Estado, ¿por qué se unen, ¿no? Aparecen las primeras teorías, que son las del contrato, que sostienen que la sociedad surge de un pacto entre los seres humanos y no es consecuencia de una tendencia natural
de ellos. Es decir, recordar que en el mundo griego, como decíamos antes, este problema no se plantea. Todo el mundo nace ya, por definición, en una sociedad, en una comunidad. La comunidad es anterior al individuo. Pero en la modernidad el individuo es anterior a la comunidad. Por lo tanto, tenemos que tener una teoría de cómo se unen estos individuos. Aparecen las primeras teorías, las teorías contractualistas. Pensadores como Thomas Hobbes, John Locke y Jean-Jacques Rousseau vertebraron este discurso contractualista en el que, con sus inevitables diferencias, coincidieron en que el contrato social suponía la legitimación del Estado. Recordad que el tema se llama origen y legitimación del Estado, ¿vale? Entonces, en primer lugar, ya vemos que el origen y legitimación del Estado en estos inicios de la modernidad va a ser por un pacto. De alguna manera hay unos seres humanos que viven fuera de la sociedad, en lo que vamos a llamar estado de naturaleza. Ahora veremos qué es este estado de naturaleza, y en algún momento se unen mediante algún tipo de pacto para formar un Estado. Por lo tanto, ¿de dónde recibe la legitimidad el Estado? De este pacto. Que este pacto, aunque sea un pacto supuesto, un pacto que se hizo hace mucho tiempo, o aunque incluso ese pacto no se haya dado nunca, pero lo supongamos, esta sociedad recibe su legitimación de este pacto. Su poder, el poder del Estado, debe subordinarse a tal pacto. Se configura así, al menos en el plano de las ideas, la convicción de que el poder tiene su génesis, su origen, o debería tener su génesis, en la voluntad de los ciudadanos. Daos cuenta que anteriormente la comunidad en Grecia era previa, y se podía entender que el poder podía ser, bueno, en Grecia y en la Edad Media. Los reyes podían ser reyes por carácter divino. La legitimidad del poder en aquella época venía dado por la mano de Dios o lo que fuese, ¿no? Sin embargo, aquí no. En la modernidad entendemos que los individuos son libres, que se han unido de alguna manera para formar una sociedad y un Estado, y por lo tanto el poder de ese Estado está legitimado o lo recibe de la voluntad de los propios ciudadanos. Bien, entonces, a partir de ahora, que esto es lo que todos comparten en el contractualismo, ¿vale?, vemos que va a haber diferentes teorías, y empezamos con las primeras. Thomas Hobbes y el absolutismo. Thomas Hobbes es el primero de los contractualistas, y Thomas Hobbes resume su pensamiento o expone su pensamiento en una obra que se llama El Leviatán. Quiero apuntar sobre esta obra Leviatán, que precisamente Leviatán es uno de los nombres que aparecen en la Biblia para el demonio, y precisamente Thomas Hobbes será el que defenderá un poder absoluto, el poder absoluto del Estado, encarnado en una sola persona. Defenderá un Estado absolutista, ¿no? Y es curioso que le llame a la obra Leviatán, ¿no?, como esta especie de poder poder absoluto, que lo puede todo, ¿no? Bien. Entonces, lo primero que hace Hobbes en el Leviatán es que describe la situación anterior a este pacto social. Vale, en algún momento los seres humanos hemos hecho un pacto para entrar en sociedad, pero ¿cómo éramos los seres humanos antes de este pacto? Y entonces aparece el problema del denominado estado de naturaleza. Todos los autores de la modernidad van a suponer que si al Estado se llega mediante un pacto, antes de ese pacto tenía que haber algo. Entonces tenemos que decidir cómo son los seres humanos en esencia, cómo son los seres humanos antes de llegar al pacto político. Esta cuestión hay que entenderlo. El estado de naturaleza, cuando cada uno defina cómo es el estado de naturaleza, cómo es el ser humano, vosotros podríais decir, bueno, pero nadie está allí para mirarlo, ¿no? Sí, efectivamente, nadie está allí para verlo. Es un supuesto de investigación, ¿no? Es un supuesto metodológico. Vamos a ver cómo entendemos que es un ser humano en estado de naturaleza, para luego ver qué modelo de sociedad podemos conseguir. Claro, no es lo mismo pensar que el ser humano es un ser libre, o que es un ser bondadoso, o que es un ser egoísta,
porque claro, dependiendo de si el ser es bondadoso, es libre, es esclavo, es egoísta, pues nos va a salir un modelo de sociedad u otro, ¿vale? En este caso, Thomas Hobbes describe ese estado de naturaleza, este hipotético estado, como os digo, es un presupuesto metodológico, en que los seres humanos vivirían en absoluta igualdad y libertad. Y miraros, primeras características del estado de naturaleza en Hobbes: la absoluta igualdad y libertad de los seres humanos. Todos somos iguales y todos somos seres libres, ¿sí? Y podemos hacer lo que queramos. Claro, lo que esto le lleva a Hobbes al final a pensar es que si todos somos libres de hacer lo que queramos y si todos somos iguales, pues al final, como somos seres egoístas, cada uno lo que va a hacer siempre es mirar solo por él mismo, o intentar agredir a los demás, o intentar quitarles lo que tienen, ¿eh? Y acabará entrando, suponiendo Hobbes, que en un estado antes, o sea, que en estado de naturaleza antes de la sociedad, los seres humanos están en una continua guerra de todos contra todos, ¿eh? Según Hobbes, como todos los individuos son propensos al egoísmo, en este estado de naturaleza resultaría inviable, pues el hombre es un lobo para el propio hombre, y esto imposibilitaría la convivencia pacífica, ya que el miedo regiría sus destinos. Bien, si todos los hombres son libres de hacer todo lo que quieran, pues efectivamente me pueden matar, me pueden robar, voy a estar siempre preocupado por mis bienes, por mis propiedades, por mi propia vida, por la alimentación, porque efectivamente el ser humano es egoísta. Daos cuenta las características del ser humano en Hobbes, ¿eh? Todos somos libres, todos somos iguales, pero somos egoístas. Entonces, este egoísmo produce un miedo, ¿eh? Y este miedo impide que la sociedad viva en paz, ¿vale? Bien, esto imposibilitaría la convivencia pacífica, ya que el miedo regiría sus destinos. Se propiciaría de este modo la necesidad de un pacto que limitara las libertades personales. Daos cuenta, ¿por qué dice Hobbes que los seres humanos entran en sociedad? Para limitarse unos a otros sus propias libertades. Es decir, tú puedes hacer lo que quieras, pero no me puedes matar, no puedes atentar contra mi vida, no puedes... Bueno, ya veremos qué. Pero en definitiva, Hobbes lo que pretende es que al entrar en el Estado, mediante este pacto, por lo menos se garantizaría la paz. Por lo menos se garantizaría la paz, aunque fuera lo único que se garantizase, ¿eh? Bien, este pacto que limitaría las libertades personales y que hiciera posible, en definitiva, la vida. Esta necesidad de pactar surge de manera voluntaria, es decir, Hobbes supone que los seres humanos de manera voluntaria se han dado cuenta de que si viven en una situación sin leyes y sin estados, donde cada uno de manera egoísta puede perseguir sus fines y hacer lo que quiera porque todos somos libres e iguales, pues esto evidentemente genera un caos, genera un miedo y genera una situación en la cual los seres humanos de manera voluntaria se dan cuenta de que es mejor entrar en un estado, ¿eh? Por lo tanto, algo importante, no son obligados, sino que son de manera voluntaria los seres humanos como forman este pacto en el Estado. Por lo tanto, este Estado no tiene un origen divino, recordad la política griega, recordad la política del medievo, no tiene un origen divino, son los propios seres humanos de manera voluntaria los que se han unido para formar el Estado. Y tampoco surge de una natural inclinación del ser humano a vivir en sociedad, como sostenían los griegos y los autores medievales. Recordad que Aristóteles decía que el ser humano es un zoon politikos, que es un animal político, es un ser social por naturaleza. Hobbes nos está diciendo que no. El ser humano en estado de naturaleza vive en completa libertad, igualdad y que busca de manera egoísta sus propios fines, pero que se une por el miedo que tiene en ese estado de naturaleza, por la situación de inseguridad constante de que puedan atentar contra su vida. Bien, pero claro, en el momento se unen,
debe haber de alguna manera alguien que imponga esa paz. Por lo tanto, un corolario o una consecuencia de la teoría hobbesiana, de la teoría de Hobbes, es que de este acuerdo, de este pacto, surgirá la aparición de una figura que aglutine ese poder cedido por todos. Es decir, todos cedemos nuestro poder. Yo renuncio a mi libertad de matarte para que tú renuncies a tu libertad de matarme a mí, ¿vale? Pero esta renuncia a mi libertad, a mi poder, es para entregarle el poder a otro, ¿vale? Se lo entrego le entrego el poder a una figura que garantice como mínimo la paz y la coexistencia pacífica entre todos nosotros, ¿vale? Dada la condición humana descrita, esta figura detentará un poder absoluto. Por lo tanto, lo primero que nos dice Hobbes es que la única manera de garantizar la paz será el poder absoluto, y además un poder absoluto que tendrá todos los poderes, que podrá hacer uso de cada ciudadano de la manera que a él le convenga, si considera que mediante esa medida, la que sea, garantiza la paz social. Este poder absoluto, que le parece a Hobbes que es la única manera viable de garantizar la convivencia pacífica entre todos. Hobbes, por tanto, se presenta como un defensor del absolutismo. Bien, terminamos este primer autor, este primer acercamiento a la filosofía moderna. Hacemos una pequeña recopilación. Recordad, se había hundido el ideal de comunidad. Ahora ya no está la comunidad por delante del individuo, sino que aparece el individualismo en la política moderna. El individuo es anterior a la comunidad y, por tanto, surge el primer problema. ¿Cuál es el origen, pues, de nuestro Estado y cuál es su legitimidad? ¿De dónde recibe el poder nuestro Estado? Aquí tenemos las primeras teorías, las teorías contractualistas. Surge de un pacto entre todos los individuos y, concretamente, vemos la teoría hobbesiana, un pacto que le entrega el poder de cada individuo a un poder absoluto cuya única función será garantizar la paz. Bueno, en los próximos dos autores veremos cómo va evolucionando un poquito el pensamiento de la política moderna. Como conclusión a esta primera parte, veamos que el Estado en la modernidad comienza siendo un Estado absoluto, y aquí tenemos la teoría filosófica que legitima ese Estado absoluto, que es la teoría de Hobbes. Pues nada, os emplazo aquí para analizar a Locke en la próxima sesión.